Estás escuchando Puertas Abiertas con Vicente Quintana. Blue Hawaii en la recta final hoy de Puertas Abiertas. Bueno, todos los miércoles con Vicente Gai. ¿Qué tal, don Vicente? Muy buenos días, don Vicente. Com estem? Molt bé. Així a fer l'últim programa de la temporada, perquè me'n vaig de vacances. Ah, també estem vas de viatge i tot, sí, no? Sí, també me'n vaig de viatge, recorrer el sí. mundo por ahí. Ja, jo te contaré quan vinga, perquè este estiu està mogudet. Les teues aventures, sí. Este estiu te podré contar moltes coses. I després a Irlanda, no? A Anglaterra. No, ara me'n vaig a Romania. I en agost me n'aniré a Noruega. Ah, que xulo. I entremig... A veure fiordos. Sí, a veure fiordos, sí. La meva dona ja ho ha vist, però ella diu... Antes de que te'n vagis a l'altre món, vull que vegis els fiordos. O sea, sí que me vol, sí, ja està pensant ella en que me'n vaig. Pues no, nada. No sé, José Ortega, autor del libro Nafuria, el origen de Dios, colaborador de este programa, en otras ocasiones, doctor en historia y abogado, toca muchas teclas del piano de la cultura, diferentes y además todas muy bien. Y creo, no sé si viajero, marino sí lo sé. José Ortega, buenos días. Buenos días, Vicente, muchas gracias, pero quítame por favor el doctorado. ¿El doctorado de historia te lo quito? No, yo hice la tesis doctoral, pero no la pude leer porque se me cruzó con el cine, con Juan Piquer y toda aquella aventura tan bonita. Cuando te metiste de productor. Me puso problemas Antonino, que es el director de la tesis doctoral. Está escrita, tiene 500 folios, pero no he tenido el placer de leerla. Por eso que habías dedicado parte de tu vida y todavía no hemos rematado esa parte, ¿no? Bueno, sí. Te sobran carreras de todas maneras, ¿no? Bueno, eso es más o menos. Y lo de marino sí, pero estaba en el cuerpo jurídico, como tú sabes, sí. La Comandancia de Marina de Valencia, el juez marítimo y ya está. ¿Pero viajero sí que eres o qué? Sí, pero soy viajero convencional, en el sentido de que no he ido al Himalaya. No he ido al Polo Norte. ¿Los fiordos los has visto? No. ¿Tampoco? No. Me ha tocado mucho de Alemania por razones familiares y un poco de un repertorio variadito de Europa y algo de del norte de África. Estaba pensando, a Bruselas sí que has ido allí a poner a caldo a los políticos. Sí, me ha tocado de vez en cuando, varias veces a Bruselas y a Estrasburgo. Estrasburgo, ¿no? A ser un poco molesto, que es una de mis aficiones. Sí. Toca lo que sea, ¿no? Oye, por cierto, te vi un programa en La Sexta el viernes, ¿no? Sí. Y digo, hombre, ¿qué hace José Ortega? Bueno, ya saben que José Ortega tiene una faceta, le llaman el abogado del mar, porque defiende todas las causas y litigios que tienen que ver con el tema de costas y todo esto, no solo en Valencia, claro está, sino en Canarias, en todas partes de España. Y el viernes La Sexta hizo un reportaje de estos que hacen de investigación y de momento veo, hombre, José Ortega, claro, no me parece raro que te llamaran, evidentemente, no te dejaron hablar mucho rato. Bueno, ya sabemos cómo es esto, ¿no? La declaración que pusieron después de edición, en la mesa de edición, no sé si tenía 15 o 20 segundos, pero la entrevista duró casi hora y media. Ya. Entonces esa entrevista la grabamos en el despacho, no entera porque fue tan larga que se acabó la batería de la cámara, pero la grabamos en el despacho y con un audio un poco deficiente, pero yo la he subido y casualmente anoche pues he publicado un artículo con ella, comparando también, aunque las comparaciones sean tan feas siempre, con un documental que hizo El Escarabajo Verde hace ya un tiempo, se llamaba Deconstruyendo la Costa, en donde también aparecía Pilar Marcos de Greenpeace, que es la más o menos la reina del programa este de La Sexta, pero bajo mi punto de vista con los tiempos un poco más equilibrados entre Pilar Marcos y un servidor, porque en el programa de La Sexta pues no fue así. Pero entonces claro, son criterios. ¿Qué te sitúas? ¿En la parte contraria a los ecologistas en este sentido? De eso nada. ¿No? De eso nada. Mira, a mí una vez me llamaron de la televisión pública de Baleares para participar en un debate en directo sobre la ley de costas. Y dice el periodista, bueno, antes le voy a hacer a usted, o te voy a hacer una pequeña encuesta para saber cómo piensas. Y entonces se puso a preguntarme lo que yo pensaba de tema de la ley de costas, de temas medioambientales, etcétera. Y al final me coge y me dice, esto no puede ser, pues tú eres un ecologista. Digo, bueno, ¿y qué? Ya. Dice, entonces no te puedo poner yo en la mesa
al lado de los constructores. Digo, pues no me pongas, no me pongas. Claro, es que lo que querían hacer es, como suelen ser normalmente estos programas de debate o de falso debate, o de imitación de un debate o escenificación de un debate en las televisiones, es poner a dos bandos enfrentados sin ningún tipo de matiz entre ellos para ver si es como el circo romano, ¿eh? Es un espectáculo para que la gente se haga a la idea de que en España hay auténticamente contraste de ideas, que no es cierto, y que hay auténticamente posibilidad de crítica inteligente, que no tampoco es cierto. Bueno, el tema de costas daría mucho de sí y ocuparíamos todo el programa en ello, pero hoy te recuerdo que has venido a hablar de tu libro, que se llama, por cierto, espera, que he buscado música de Egipto, vamos a ambientar esto ahí un poquito, porque además... Yo quería hacerle una pregunta al señor Ortega. Antes de Egipto, vale, sí. Pues venga, va. Y es para dar inicio, digamos, a la novela, ¿no? ¿Es verdad, señor Ortega, que una persona no debe de escribir una novela antes de los 30 años? Pero que esto creo que se lo he dicho, se lo he oído decir a usted. Sí, esto se dice, y también dije el otro día en Intereconomía que yo ya rompí esa regla con 25 años porque me dio a mí la gana de la chulería de escribir Gilgamesh y la muerte, mi primera novela. Y claro, lo que pasa es que esa expresión tiene muchísimo sentido. Porque se supone que antes de los 30 años uno puede escribir poesía, uno puede escribir relato corto, pero para escribir una novela hace falta mucho bagaje personal y una cierta madurez personal e individual. Y entonces sí que es cierto que se dice eso, sí que es cierto que eso tiene sentido, y también es cierto que en mi caso yo pues tuve la desvergüenza de ignorar esa regla en su día. Bueno, enchufemos ambiente de egipcio y nos situamos, ¿eh? Como en las películas. Tebas, 18ª dinastía. Amenofis III, llamado el Magnífico, se encuentra en la cumbre de su poder. Su joven hijo, Nafuria, siente tanta adversión por las armas como amor al estudio, y en la corte es llamado despreciativamente el príncipe filósofo. Bueno, como todas tus obras, José, aquí hay una parte seguro de historia real, ¿no?, en la que tú has puesto a deslizar tus personajes. Hay una parte de historia real que está escrita de manera muy rigurosa y muy fiel a lo que sucedió, sobre todo porque he tenido el privilegio de contar con una guía excepcional, que es un libro, no novela, de Philip Vandenberg, que se llama Nefertiti, una biografía arqueológica, en la que cuenta con mucho detalle cómo fue todo lo que sucedió en aquellos años en Tebas. ¿Y por qué pones ese subtítulo de El origen de Dios? ¿De verdad allí nació Dios tal y como lo entendemos? Según lo que dice un chico que creo que está empezando ahora a estudiar psicología, se llama Sigmund Freud, es posible o probable que el origen del Dios del Antiguo Testamento fuera la divinidad que trajo a presidir la vida religiosa en Egipto este joven, principito filósofo, porque sin que se sepa muy bien a cuento de qué, de buenas a primeras, aparece postergando a los dioses tradicionales de Egipto, especialmente al dios carnero Amón, que era tan súper poderosísimo e influyente, y viene hablando de una divinidad que es el antiguo dios Atum, el dios creador de Heliópolis, pero que le cambia la forma y sobre todo le cambia el carácter. Ya no es un dios que tiene cuerpo humano y cabeza de halcón, sino que es un disco solar, o sea, no tiene forma, es un disco. Y sobre todo y fundamentalmente se convierte en un dios del amor, un dios de la concordia, un dios de la compasión, de la fraternidad, que quiere mucho a todo el mundo. Lo que sería la filosofía que nos ha llegado a nosotros como católica o algo así, ¿sería? ¿No? Sí, algo así. Pero, el principio... Sí, pero hay un matiz importante. Mira, la novela esta termina cuando... Porque claro, en la teoría de Freud dice que cuando el libro del Éxodo dice que se marcharon los judíos en busca de tierra prometida, eran realmente los fieles del dios Atón, que cuando este muchacho murió antes de los 30 años y todo se vino abajo, dijeron, no, nosotros queremos seguir adelante. O sea, que esto es la época de Moisés. Exacto, es que Moisés es un personaje. Precisamente el otro día, en la presentación de la novela La Casa del Libro de Valencia, Vicente Tamarit, director de cine y antiguo director de Canal Nou, que ha leído la novela, me preguntó porque le chocaba cómo había descrito yo esa figura, la figura de Moisés, porque
está descrito como un luchador, como un guerrero y no como un místico. Y efectivamente, Moisés es uno de los personajes. Entonces, lo que quería decir yo es que si bien es cierto que Freud explica esto así, también es cierto que el mismo Freud sugiere que hubo un cambio, porque claro, el Dios Yahvé que manda a los judíos a entrar en Egipto, en la tierra de los filisteos y no dejar títere con cabeza y pasar a cuchillo a mujeres y niños, etcétera, no parece ser el mismo. Entonces lo que dice Freud es que a este Dios le pegaron un cambiazo en el Sinaí. Y lo que dice Freud, y lo digo con mucho respeto, es que él alude al Yahvé de la zarza ardiente de Sinaí como, abro comillas, un demonio telúrico, asociado al fuego y a la tierra, y una divinidad local que estaba allí en esa tierra tan áspera del Sinaí, y supuestamente después de ese cambiazo pues fue cuando entraron en la tierra de Israel. A mí me ha llamado mucho la atención el nombre del faraón Amenofis III. ¿Quién era este señor? O brevemente explíquenos un poquito los rasgos de él. Amenofis III era un personaje muy, muy, muy peculiar y muy interesante, y un ejemplo a no seguir en la vida, porque Amenofis III era el faraón que tomó la rienda de Egipto en todo su poder y en todo su esplendor, y nunca cogió una espada, nunca cogió una lanza, nunca cogió el hombre un escudo, porque a él lo que le gustaba era el harén. Y él defendía las fronteras del país, no con los ejércitos, sino haciendo alianzas con los reinos vecinos y casándose con las princesas y, como parte de esas alianzas. Entonces, iba a ir, te invito a mi harén. ¿No? Es un personaje fascinante. En Egipto se decía que el oro era tan abundante como el polvo. Entonces, esos tratados de amistad y de alianza consistían en que Amenofis III recibía una princesa real de Babilonia o de Mitanni o de donde tocara, y a cambio el rey de ese país recibía una dote de cantidades descomunales y brutales de oro. Y este señor es que no salía del harén. ¿Y su hijo Amenofis IV, creo que es? ¿Era igual? ¿Seguía la línea del padre? No, su hijo no. Su hijo era estamos hablando ahora de la parte histórica, pero que en este caso se superpone con la novela. Su hijo no tenía el menor interés tampoco por las armas, pero sí tenía mucho por la cultura, y de hecho, si ahora todavía quedan gente analfabeta, nos podemos imaginar lo que sería en Egipto. O sea, en Egipto uno que supiera leer y escribir era el amo. Y faraones que supieran leer y escribir, pocos, realmente muy pocos, porque no lo necesitaban. Este chico sabía leer y escribir, y le tenía mucha afición a escribir himnos al sol, etcétera. Estoy pensando, claro, las faltas de ortografía en jeroglífico eran otras a las que hoy entendemos. Bueno, el libro se llama Nafuria, el origen de Dios, y a ustedes les entran las mismas ganas que a nosotros de leer esta historia, ¿no? A ver por dónde va, que mezcla historia real, pero también con el movimiento de unos personajes vistos desde otro punto de vista, eso sí, basados en la historia. Pero no me gustaría, José Ortega, que te fueras. Quiero que te quedes un poquito en el programa, porque tenemos unos invitados que hemos invitado también al programa, que es un grupo valenciano que se llaman Peter Gunn and the Paper Hats. Y quiero suena muy valenciano. Hombre, son valencianos, pero de pura cepa además. Pero quiero que los oigas y verás qué cosas más chulas se hacen ahora en Valencia. Muy bien. En música. Una pausita y vamos allá.